Buenas tardes, saludo la ocasión de encontrarnos en la convención con Codevi y saludar a la audiencia que nos sigue. Durante la tarde de hoy vengo a traer el ensayo titulado Aproximación teórica a las políticas públicas fronterizas en salud, caso Venezuela, puntos de atención social integral, por sus siglas PASI, que son la salida que ha dado el gobierno bolivariano al problema de la movilización de los connacionales que están retornando al país como medida de política pública alternativa. Quiero comenzar por señalar que quiero triangular tres categorías básicas para esta investigación, que lo son las políticas públicas, el Estado y la frontera, haciendo una distinción diciendo que todas las categorías de las ciencias sociales se van transformando desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista cultural, a lo largo del devenir. En ese sentido, vemos cómo las políticas públicas específicamente durante los años 90, enmarcados en un Estado neoliberal, tenían como modelo de gestión un paradigma tecnocrático orientado a la descentralización, a los sistemas privados de salud, que es el tema que en este momento estamos tocando, y en relación a las fronteras, los procesos de globalización que estaban orientados hacia las transnacionales y todas sus interconexiones de alguna forma invisibilizaban el problema de la frontera. En ese sentido, nosotros vemos que en la actualidad hay unos alcances nuevos porque el incremento de las movilizaciones migratorias y la respuesta de los estados a estos movimientos es distinta. En ese sentido, de igual forma, el Estado tenía como característica, como había señalado anteriormente, una naturaleza neoliberal. Okay, hay una contracción, el Estado mínimo, pero en otro sentido se tiende hacia la globalización, hacia la interconexión mundial, y en la actualidad, debido a toda la presión que tenemos en la actualidad, hay un retorno a la figura del Estado como espacio de posibilidad dentro del orden democrático, dentro del orden político, para dar respuesta a las demandas sociales. En relación a la frontera, también vamos a ver cómo hay un movimiento, hay una resignificación de la noción cuando decimos que las fronteras dentro de las políticas públicas y dentro del Estado neoliberal y tecnocrático se veían como periféricas, como marginales, y en la actualidad el movimiento que se ve, estamos planteándolo como estructura estratégica para el modelo de explotación global. Es decir, hay un desplazamiento de esa periferia, de esa marginalidad del tema fronterizo, a una revalorización de la frontera como espacio de acumulación de capital vía, por ejemplo, economías ilegales. Profundizando en este tema, tomando como fuente Flaxo, hay una distinción que es bien importante para esta investigación, que tiene que ver con lo límite, con las fronteras, con lo interfronterizo y lo transfronterizo. En relación a los límites, los vamos a definir como el territorio que es el que queda delimitado dentro de la conformación de un Estado y dentro de su soberanía. Es decir, los límites nos van a decir cuál es el territorio soberano de esa nación. En relación a la frontera, ahí la vamos a definir como una área de confluencia interestatal, es decir, es la relación que existe entre los límites de los estados y que tiene una naturaleza de carácter cultural, de carácter económico, de carácter social, de carácter político. En relación a lo interfronterizo, esto está derivado justamente como producto del proteccionismo, consecuencia de la propuesta cepalina de la sustitución de importaciones y del desarrollo hacia adentro. Entonces, estas políticas proteccionistas crearon distintas relaciones, interconexiones entre esas fronteras, creando un espacio de asimetría complementaria que superaba, ¿sí?, esa visión proteccionista, esa visión hacia el Estado, desde el Estado, por intercambios inclusive ilegales que estaban atravesados, por ejemplo, con el contrabando y que impedían que hubiese una fragmentación de esos límites. Siempre ha habido contacto. En la actualidad hablamos de lo transfronterizo, ¿no?, como un espacio distinto, orgánico, de interacción entre esas fronteras, ¿sí?, y que además tiene una naturaleza
que se posiciona como estratégica dentro de la nueva acumulación de capital como supranacional. Además, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del problema del COVID o hablamos del problema, por ejemplo, de las grandes movilizaciones que tienen que ver con búsqueda de economía, de trabajo, mano de obra, elementos culturales, nosotros vamos a ver que la frontera se va perdiendo de la noción solamente estatal para convertirse en supranacional, porque entonces las fronteras, al tener un posicionamiento estratégico, se va considerando como global. Entonces se convierte en un problema global el asunto fronterizo. Volviendo al tema de lo transfronterizo, entonces hablamos que hay una continuación orgánica, de tipo orgánica de ese espacio territorial, lo que implica una resignificación de las lógicas institucionales que superan inclusive la visión de los estados hacia adentro, ¿no? Cosa que inclusive vemos con el tema del COVID cuando hablamos de cuáles son esas políticas de movimientos migratorios entre los países y todos los problemas que ha generado la postura de Colombia, que ha generado la postura de Brasil, que no han tenido con el caso con Venezuela una conexión como la que se necesita en estos casos, ¿no? Por eso hablamos de una resignificación de las lógicas institucionales ante inclusive este modelo nuevo de acumulación que explota al sur global, entendiendo la frontera como un fenómeno supranacional. Eso entonces, cuando hablamos de lo transfronterizo, vasos comunicantes, los lazos parentescos que siempre han estado, ¿okay? Hay un factor que es muy importante para los países latinoamericanos en el sentido de lo fronterizo, que es lo indígena. Muchas de nuestras poblaciones están ubicadas en territorios fronterizos, entonces eso también es un desafío que implica poder comprender, aproximarnos a lo indígena a través de políticas públicas que reconozcan, como lo viene haciendo el gobierno bolivariano, que reconozcan su cultura, que reconozcan sus formas de interacción. Hay un enorme peso del tema de la economía ilegal en estos espacios y hablamos de la explotación del empleo y de una mano de obra barata que se va a mover entre las fronteras buscando espacios de posibilidad. Finalmente, cuando llegamos al caso del Estado venezolano enmarcado en las condiciones del COVID-19, entonces decimos que Venezuela ha dado un paso adelante con la constitución de los puntos de atención social integral como respuesta de políticas públicas alternativas al problema generado en la frontera por los movimientos migratorios de los connacionales desde Venezuela, desde Chile, Perú, Ecuador, Brasil, es decir, inclusive sabemos que los connacionales han llegado a pie por sus propios medios, familias enteras, ¿okay? Que además en muy alto grado están llegando contaminados con el COVID-19, entonces eso hace una presión en la frontera, hace una presión en lo que tiene que ver con la generación de políticas públicas que necesariamente tienen que dar respuesta. En ese sentido, entonces, hay unas políticas específicas que tiene que ver con las medidas de confinamiento, que sabemos que la tenemos a nivel nacional, pero en el caso de la frontera, en los PASI, ellos hacen una primera cuarentena de 15, 20 días, en las cuales se les hacen los exámenes necesarios y además tienen disponible la atención que se necesita como inmigrantes. Estamos hablando de alimentación, estamos hablando de incluso de los medicamentos, atención de las madres, inclusive hemos tenido varios nacimientos en los diferentes PASI, en las distintas fronteras venezolanas, y todo eso ha sido cubierto como política pública de un Estado venezolano en revolución. En ese sentido estamos hablando de una cuarentena que es de carácter consciente, no es obligatoria, pero sí necesaria, ¿sí? Hay una aplicación gratuita de las pruebas de PCR, ¿ok? Y que sabemos que en otros países de latinoamericanos ellas tienen un costo, en el caso particular venezolano no son completamente gratuitas porque la intención es garantizar a través del sistema público de salud, digamos, el advenimiento de este contingente tan grande de connacionales y que se vean protegidos, ¿no? Hay otro elemento que tiene que ver con el poder popular, que en este momento también se pone en tensión para poder dar respuesta a todo ese problema fronterizo. Recordemos que los connacionales están de tránsito, muchos de ellos no se van a quedar evidentemente en las regiones fronterizas. Entonces eso presiona a esos estados, como el caso particular de Maracaibo, que tiene en este momento una curva exponencial en crecimiento por estos ingresos que son en algunos casos legales, que son los controlados, que son los que están cubiertos por el tema de las pruebas y medicamentos, pero hay otros que volvemos al tema de la ilegalidad, que están entrando por lo que nosotros llamamos trocha en Venezuela.
Otro de los elementos que tienen estos puntos de atención social integral es que el venezolano que va llegando a territorio nacional se reactiva de forma inmediata su, digamos, participación dentro de lo que para nosotros es la patria.org, que es una Big Data, es un gran sistema muy innovador, flexible, que además está dando muchas respuestas, incluso respuestas que son consultadas con la población a nivel virtual. Esta enorme plataforma del gobierno bolivariano actual es una enorme potencialidad para esos cambios que están generando, que se está tensionando desde el COVID, desde la frontera, desde una nueva lógica de entender la economía y que nos sirve como información necesaria para la planificación. Por otro lado, como decía anteriormente, todo este tratamiento gratuito dentro de los estados fronterizos implican unos controles de paso. Para eso tenemos la Unión Cívico-Militar, aquí hay una activación y en este momento mucho más comprometida con el tema de la Guardia Nacional y los diferentes componentes de las fuerzas bolivarianas, de la policía, incluyendo la policía, porque se necesita de un sistema, de un régimen especial que garantice la salud a todo el pueblo venezolano y que además permita el ingreso de los connacionales. Entonces vemos cómo este apoyo militar a los protocolos, hay necesariamente que mencionar, por supuesto, todo el contingente de médicos, de enfermeras, de técnicos que están desde el punto de vista del Sistema Nacional de Salud, Público de Salud, apoyando estas políticas públicas, apoyando a los venezolanos tanto en frontera como a nivel nacional para poder dar respuesta a toda esta demanda que requiere la nueva situación pandémica en Venezuela y el mundo. Quiero finalizar diciendo que el ejercicio de las políticas públicas requiere siempre de innovación y creatividad y que en el caso particular venezolano esa innovación y esa particularidad está orientada a la construcción colectiva de una nueva noción de lo que tiene que ver con el Estado comunal, la democracia participativa, ¿sí? Estamos hablando de cómo profundizamos el poder popular. Hay un llamado permanente desde el presidente y las diferentes autoridades con el tema de la cuarentena y la contingencia a que ese poder popular, a través de los jefes de calle, a través del sistema patria, todo en forma complementaria, podamos nosotros impulsar la red de información necesaria para garantizar no solamente la salud, sino además la distribución de alimentos. Tenemos además un sistema de bonos que de alguna forma están paliando la situación económica, porque en el caso venezolano hemos apostado no a la economía, sino a la salud pública, sin dejar de señalar que el presidente en varias ocasiones ha dicho que en tiempos de pandemia no habría contradicción con la producción, es decir, en Venezuela hay una reactivación progresiva del sistema productivo para poder cubrir las necesidades del pueblo venezolano. Agradecida por la invitación.